Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todos. Es para nosotros un placer inaugurar el día de hoy este Seminario Internacional de Comunicación y Crisis Política que se llevará a cabo desde el día de hoy hasta el día viernes. Queremos invitarles a que nos acompañen en este seminario. A nombre de el Colegio de América, presidido por Enrique Ayala Mora, y a nombre del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, les damos una cordial bienvenida. Queremos contarles que para el desarrollo de este seminario, efectivamente el link que ustedes recibieron les servirá para toda la semana. Quisiera empezar abriendo este seminario, planteando algunas ideas que van a servir como de marco para lo que vamos a trabajar durante la semana. En general, básicamente creo que estamos viviendo una situación inédita. Creo que en la historia de la humanidad, la crisis sanitaria desplegada por el tema del COVID, en general nos ha puesto a repensar todas las áreas de la actividad política, económica, social, y efectivamente la relación que la comunicación tiene con todas estas áreas efectivamente se ha transformado y creo que se va a transformar definitivamente como lo han planteado algunos teóricos. Los cambios profundos que trae la crisis actual son cambios que efectivamente van a transformar, creo, ya sin vuelta atrás a la sociedad, a la cultura, a la política. Y efectivamente en este contexto la comunicación juega un papel fundamental. La propia Organización Mundial de la Salud ha planteado que efectivamente en el combate de la crisis sanitaria uno de los grandes problemas fue el problema de la comunicación. No estábamos preparados desde el punto de vista comunicacional para afrontar una crisis de la magnitud global, planetaria, que efectivamente estamos viviendo en la actualidad. Entonces, este seminario pretende efectivamente como hacer una exploración de algunas de esas dimensiones de la crisis, pensando efectivamente que la comunicación puede jugar un papel fundamental para pensar, para gestionar y para volvernos a reencontrar, regenerar el tejido social en esta crisis que vivimos. En ese contexto, quería también comentarles a todos nuestros amigos que nos acompañan y nos acompañarán a lo largo de esta semana, que el área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar desde hace 20 años viene planteando justamente esta relación de la comunicación con la política, con la vida social. Nuestra forma de entender la comunicación es efectivamente integrada en todas estas instancias sociales, políticas, culturales, y efectivamente nos parece que esa integración, ese diálogo, es lo que pues en la actualidad, en el contexto de esta crisis, se necesita precisar, pensar y gestionar de forma integral. Básicamente en el área de comunicación, el problema de la política y esta relación entre política y comunicación ha sido siempre una prioridad. Y en todos nuestros programas, pues siempre tenemos ese eje central de trabajar la relación entre comunicación y política. Ahora mismo la Universidad Andina Simón Bolívar se encuentra en periodo de inscripciones y quería aprovechar, robándoles unos minutitos, presentarles cuáles son nuestros programas que ahora están en periodo de inscripciones y dentro de los cuales hemos también pensado esta relación entre comunicación y política. En primer lugar, tenemos la Maestría Internacional en Comunicación, Mención, Visualidad y Diversidades, una maestría tremendamente innovadora que vincula todo el trabajo de la comunicación vinculado a formatos visuales con la promoción de identidades diversas de todo tipo. Aquí, por supuesto, como se darán cuenta, la relación entre comunicación y política es inminente, ¿no? Un segundo programa nuevísimo que acaba de estrenarse este año es la Maestría Internacional en Género y Comunicación. Básicamente creemos que en la actualidad el género, todas las problemáticas asociadas a la inequidad de género, a la lucha por incorporar
de forma equitativa, hombres y mujeres en el campo de la comunicación, así como las diversidades sexuales, es un desafío de las sociedades contemporáneas, y aquí también, por supuesto, la relación comunicación y política está como íntimamente presente. En tercer lugar, tenemos la maestría de comunicación estratégica, una maestría que fue la primera en esta rama en el Ecuador, y donde efectivamente, a partir de diseños integrales de estrategias de comunicación, también pensamos aspectos que tienen que ver con organizaciones políticas, con necesidades de comunicación desde los gobiernos, con necesidades también de comunicación en campañas electorales. Así que, como ustedes ven, pues estos programas que ahorita están justamente en periodo de inscripción, están en íntima relación con el seminario que estamos ahorita inaugurando. Por esta razón, queríamos invitarles a visitar nuestra página web de la universidad, informarse en qué consisten estos programas y si les convence, pues aplicar a nuestra nutrida y actual oferta que tenemos en este momento. Adicionalmente, quería mencionar que efectivamente en el área de comunicación estamos preparando una maestría más específicamente sobre el tema de comunicación política, que próximamente podremos darla a conocer, y que también creo que efectivamente va a abonar a esta discusión que abre ya el seminario que empezamos hoy día. Bueno, para un poco plantearles lo que vamos a trabajar en esta semana, el programa del seminario de esta semana, quería básicamente mencionar que empezamos hoy día con el profesor Hallin, que en principio va a trabajar el tema de opinión pública y crisis sanitarias, una de sus áreas de especialidad. El día de mañana vamos a tener a Eduardo Villanueva trabajando sobre la relación entre política y algoritmos. El día miércoles 24 vamos a tener a Lila Lucchesi trabajando el tema de escenarios mediáticos y nuevas rutinas de la información. El jueves 25, Ana Simovich básicamente va a ella a abordar el tema de comunicación política, redes sociales y participación ciudadana. Y el día viernes vamos a tener a Jaime Durán Barba y a Santiago Nieto con el tema elecciones y comunicación, los casos de Bolivia y Argentina. Bueno, con ese antecedente, pues básicamente quisiera hacer una brevísima presentación del profesor Daniel Hallin, muy conocido acá en el medio, por un lado entre la gente que trabaja estudios de comunicación, pero también la gente que trabaja temas de salud, ya que la relación entre salud y comunicación ha sido una de las líneas de investigación del profesor Hallin. El profesor Hallin es profesor e investigador de la Universidad de California. En el 2019 fue promovido a la categoría de Distinguished Professor por su amplia contribución a la investigación en su campo y en el trabajo en su universidad. Se graduó en Ciencias Políticas, comenzó sus investigaciones sobre los medios de comunicación desde las ciencias políticas, cuando el tema todavía aún no era estudiado. Sus líneas de investigación son el periodismo, la comunicación, la política, el análisis comparativo de sistemas de medios. Su libro, Sistemas Mediáticos Comparados, escrito junto con Paolo Mancini, ha sido traducido a 9 idiomas y efectivamente también está en español y ha recibido innumerables premios. El profesor Hallin tiene una larguísima lista de publicaciones que acá pues, sería imposible detallar, pero en todo caso, en el último tiempo el profesor Hallin se ha dedicado a trabajar sobre la mediatización de la salud y la medicina, un tema íntimamente vinculado a su alocución de hoy día y de tremenda actualidad para el contexto que vivimos de crisis sanitaria. Así que con esta brevísima presentación voy a dejar de compartir mi diapositiva y voy a invitar al profesor Hallin a que nos comparta sus diapositivas. Profesor Hallin está con el micrófono apagado. Gracias, Cristian, y buenas tardes a todos y todas. Yo voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Todo bien? ¿Se puede ver? Perfecto. Ok.
El tema de salud no ha tenido un papel muy central en la investigación de la comunicación social, al menos del nivel macro, enfocado en instituciones, poder y formación de la opinión pública. Hay un campo especializado y bastante desarrollado, por supuesto, en comunicación para la salud. Pero en general es un campo de investigación aplicada con un enfoque al nivel individual. Cuando trata de los medios públicos, se enfoca en investigar su influencia sobre el comportamiento sanitario de los individuos. Los investigadores en comunicación política o en el análisis crítica de periodismo, en general no han visto la salud como un campo interesante hasta el momento. Pero probablemente todo va a cambiar con la actual crisis mundial de la pandemia de COVID-19. Yo quiero introducir hoy algunos de los argumentos principales del libro que publiqué en 2016 junto con el antropólogo de medicina Charles Briggs, y luego comentaré sobre cobertura mediática de la actual pandemia. Carlos Briggs, yo creo, está conocido en Quito y ha dado conferencias, yo creo, en la Universidad Andina Simón Bolívar. En una etapa inicial de nuestra colaboración, viajamos a Ecuador para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos en Cuenca. Y estaba buscando una foto de nosotros en Cuenca, pero no lo encontré. Nuestro libro es un análisis del periodismo de salud y más ampliamente un esfuerzo para ligar los campos de sociología y antropología de la comunicación social y de la sociología y antropología de la salud y la medicina. Uno de los argumentos principales del libro es una crítica de un modelo muy común y a menudo tomado como una suposición no examinada que entiende la comunicación sobre salud como un proceso de transmisión lineal, en donde el conocimiento sobre salud es producido al principio por la ciencia biomédica y luego transmitido de arriba a abajo a la población en general. Siguiendo este modelo, la investigación del periodismo de salud se centra principalmente en la cuestión de si los periodistas transmiten correctamente la ciencia a su audiencia. Este modelo es conectado también con la idea de la ciencia y el periodismo como dos culturas opuestas. Es una frase muy común en la literatura sobre comunicación de ciencia y de la medicina. Dos culturas opuestas, la ciencia basada en evidencia y conocimiento a fondo y el periodismo en sensación y la búsqueda de la atención efímera de las masas. En esta concepción, el papel apropiado del periodismo es visto como un papel pasivo de transmisión y cuando los medios juegan un papel más activo, son vistos frecuentemente como una fuente de distorsión en la comunicación. Nosotros argumentamos que, en cambio, el periodismo de salud es muy activo, que los periodistas juegan el papel de mediar entre los muchos diferentes intereses, perspectivas sociales y formas de conocimiento que están involucrados en el campo de salud, incluyendo, como nos muestran los antropólogos y sociólogos
sociólogos de la medicina, diferentes intereses y perspectivas dentro del mismo campo de la biomedicina. Una complejidad que el modelo de dos culturas ignora, entiendo la ciencia como algo puro y aislado de los otros campos y lógicas sociales. Analizamos en el libro la producción del conocimiento público de la salud como algo producido por profesionales de la salud, por periodistas y por muchos otros actores. Y mostramos cómo, aunque distintas en muchos aspectos, el periodismo y la ciencia biomédica tienen mucho en común también y a menudo son aliados en, por ejemplo, defender la medicina basada en evidencia contra sus escépticos. Otro argumento evidentemente relacionado con el primero tiene que ver con la relación entre los procesos de biomedicalización y de mediatización. En el campo de antropología y sociología de la salud y la medicina, hay una literatura sobre medicalización o biomedicalización que trata de la influencia creciente de la biomedicina sobre la cultura y la vida social en general. Hoy día, por ejemplo, vemos la comida como un factor que afecta el riesgo de enfermedad y esperamos que la investigación biomédica nos informe sobre cuáles alimentos son saludables. Si los niños no aprenden en la escuela o tienen problemas de comportamiento, lo vemos como un problema potencialmente tratable por intervención biomédica. Como muestra Joseph Dumet en un libro reciente sobre la industria farmacéutica, mientras que en el pasado consideramos la intervención biomédica necesaria solamente cuando haya enfermedad, hoy pensamos en términos de factores de riesgo. ¿Dónde está? Okay, aquí está el libro de Dumet. Hoy pensamos en términos de factores de riesgo que pueden ser presentes aun cuando no hay enfermedad. Y por eso necesitamos la vigilancia y potencialmente la intervención biomédica por la vida, que es el título de su libro. Más generalmente, en un artículo clásico sobre biomedicalización lo define como el proceso a través del cual los aspectos de la vida que anteriormente estaban fuera de la jurisdicción de la medicina se interpretan como problemas médicos. La extensión de la jurisdicción médica sobre la salud misma, además de la enfermedad y las lesiones, y la mercantilización de la salud. La biomedicina se ha convertido en una lente potente a través de la cual interpretamos, entendemos y buscamos culturalmente transformar cuerpos y vidas. Mientras tanto, en el campo de la comunicación, hay otra teoría de cambio social muy parecido, la teoría de la mediatización. Harvard resume la teoría de mediatización así. Los medios obtienen más autoridad para definir la realidad social y para condicionar patrones de interacción. Los medios se han hecho parte integral del funcionamiento de otras instituciones, mientras que han alcanzado un nivel de determinación propia y de autonomía que fuerza a las otras instituciones a someterse a su lógica.
Y sin duda hay evidencia que el proceso de mediatización afecta el campo de medicina y salud, como afecta otros campos de la sociedad. Dominique Marchetti, en un libro sobre el periodismo de salud en Francia, escribe: la información de la sanidad estuvo controlada estrechamente hasta los años 80 por las autoridades médicas y un puñado de reporteros especializados. Hoy está más sujeto a las leyes comunes de producción de información destinada al público general. Esto significa que el peso de las consideraciones periodísticas y más económicas está creciendo en la selección y la construcción de los acontecimientos en el ámbito médico. El campo periodístico, habiendo conquistado una autonomía relativa en relación al campo médico, que se correlacione con el proceso de profesionalización del periodismo. Y Marchetti cita el ejemplo de un escándalo muy grande a principios de la epidemia de SIDA sobre sangre contaminada, que fue muy politizada y sujeto a la intensa atención de los medios de comunicación. Superficialmente, estas dos teorías parecen contradictorias. Ambos, en sus articulaciones más conocidos, implican que un campo o el campo de la biomedicina o el campo de los medios masivos coloniza a los demás campos sociales. Pero en esta formulación parece que debe ser o uno o el otro. La biomedicina no puede colonizar a los medios y simultáneamente el revés. En nuestro libro tratamos de mostrar cómo es posible que ambos procesos que mezclan e incluso se reforzarse el uno al otro. Argumentamos, por ejemplo, que es en gran medida por la mediatización que la biomedicina extiende su influencia social y cultural. Y argumentamos también que es exactamente el enredo creciente del campo de la biomedicina con otros campos sociales, políticas y económicas que hace necesaria su intensa interacción con los medios de comunicación y por eso la influencia de las lógicas mediáticas sobre la biomedicina. Un tercer argumento de nuestro libro tiene que ver con el concepto de biocomunicabilidad que utilizamos para referir a diversos modelos culturales de la comunicación sobre salud, modelos de la producción y difusión de información y conocimiento sobre salud. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo circula? ¿A quién? ¿Por cuáles motivos? Distinguimos tres tipos de modelos. El modelo de autoridad médica relacionado con el modelo de transmisión lineal, que proyecta un flujo de arriba a abajo de investigadores científicos a través de los médicos a las personas laicas. Y en este modelo, el papel de los medios de comunicación es visto normalmente como marginal o pasivo. Otro es el modelo del paciente consumidor, que creemos que es lo más prevaleciente hoy día, en lo cual el actor principal es un paciente activo que busca información sobre la salud y lo utiliza para tomar decisiones para guardar su salud. En este modelo, la ciencia biomédica es visto como una fuente clave
de conocimiento, por supuesto, pero también con potencialmente imperfecto, generando información contradictoria o incompleta. Y se ve los medios de comunicación en este modelo como más central y activos, ayudando a los pacientes para evaluar la información y advocando para ellos también hacia las autoridades de la biomedicina. Y finalmente, distinguimos varios tipos de modelos de esfera pública, en donde el conocimiento sobre salud es entendido como sujeto a un proceso de diálogo público, en donde muchos actores pueden participar y en donde la ciencia, los intereses y los valores sociales, todos están involucrados. En este modelo se ve los medios de comunicación como activos, jugando los papeles de mediador de diálogo público y de fiscalizador de instituciones establecidas. Un elemento de nuestro análisis trata de la representación de diferentes actores sociales en términos de estos modelos de biocomunicabilidad. Por ejemplo, mostramos que el paciente consumidor, que es un modelo entendido a menudo como normativo, como el ideal, es representado normalmente como blanco y de clase media, y que hay una tendencia a aplicar el modelo de autoridad médica en la cobertura de miembros de grupos racializados en Estados Unidos, o de clase baja, clases populares. Finalmente, quiero resumir un argumento más del libro acerca de marcos generales en la cobertura de problemas de salud. En términos muy generales, se puede distinguir entre tres modelos para entender las raíces y las soluciones para problemas de salud. Uno es el marco biomédico, que entiende los problemas de salud en términos de fisiología del cuerpo humano y las soluciones en términos de tecnología médica. El modelo en una forma común y muy sencilla de una enfermedad, una pastilla. Un segundo entiende problemas de salud en términos de estilos de vida y comportamiento al nivel individual. Y un tercero entiende los problemas de salud en relación a factores sociales, políticas o económicas, de contaminación, por ejemplo, o de acceso a la comida saludable, o de estrés generado por condiciones económicas. Hay un debate importante en el campo de salud pública sobre la predominancia del marco biomédica, especialmente, y para segundo lugar, el marco de comportamiento individual y la negligencia relativa de los factores sociales. Y algunos investigadores aquí en América Latina, asociado con la perspectiva de epidemiología social, como Jaime Brel en Ecuador, han jugado un papel muy importante en desarrollar este perspectiva. Discutimos en el libro la presencia relativa de los tres marcos en el periodismo de salud y los factores que influencian esta presencia. Y aquí están los resultados de una investigación más reciente, ya no publicado, en donde yo y algunos investigadores en Noruega replicamos algunos elementos del análisis de Making Health Public en 4 países. Y se puede ver en este
este análisis estoy aquí compartiendo los resultados para dos marcos, el marco biomédico y el marco social. Y se puede ver aquí que en todos los países el marco biomédico es lo más común como marca dominante de una nota. Esta investigación trata de periódicos. En el caso de Estados Unidos, los marcos biomédicos son más dominantes en televisión que en periódicos, y es posible que sea lo mismo en los otros países también. Sin embargo, se puede ver que los marcos sociales son importantes en todos los países, y especialmente en Noruega, donde la tradición de la medicina social juega un papel importante en el sistema público de salud, que es parte del sistema de democracia social en este país. Y los periodistas en todos los países juegan un papel importante, creemos, en destacando temas sociales de salud. En el libro discutimos 3 estudios de caso para ilustrar cómo analizar los procesos de biomediatización, el término que usamos para referir a combinación de biomedicalización y de mediatización. Un estudio sobre cobertura de la industria farmacéutica, uno sobre la cobertura de temas relacionados a raza, etnia y salud, y uno sobre la cobertura de epidemias, enfocado en el caso de la gripe H1N1 en 2009, conocido como la gripe porcina. Y me gustaría recurrir ahora al sujeto de la mediatización de las epidemias. Superficialmente, las epidemias pueden aparecer como una área en donde el modelo de transmisión lineal sí se aplique, o al menos donde se debe aplicar. En el caso de la gripe H1N1, las autoridades sanitarias dominaron el flujo de información. En Estados Unidos, el dirigente interino del, yo voy a regresar a esto, el dirigente interino del CDC, el Centro para Control de Enfermedades, el doctor Richard Besser, hablaba a los periodistas cada día y al público en general cada día, y las autoridades políticos jugaban un papel de apoyo. Las autoridades sanitarias dominaban la cobertura mediática como fuentes y sus marcos para la interpretación de la pandemia prevalecieron. Investigación de la pandemia, de la cobertura de esta pandemia ha mostrado que en general este patrón en donde los medios de comunicación siguieron el liderazgo de las autoridades sanitarias se aplica en muchos países, y que la autoridad biomédica en este caso era lo suficientemente fuerte como para eclipsar los patrones normales de partidismo en los medios de comunicación. Nosotros hiciéramos una investigación de la cobertura de la gripe H1N1 en Estados Unidos, Argentina y Venezuela, recientemente publicado en Comunicación y Sociedad de México, y aún en los 2 últimos países, en Argentina y
Venezuela, en donde los medios estaban fuertemente politizados en esta época, dominaban las perspectivas de las autoridades sanitarias globales durante la pandemia de H1N1. Mucha discusión sobre los medios durante la gripe porcina caracterizaba el papel de los medios como alboroto mediática, media hype, como una cobertura alarmante y sensacionalista, pero de hecho el tono alarmante a principios de la pandemia vino principalmente de las mismas autoridades sanitarias. Richard Besser nos decimos en una entrevista: solo tienes una oportunidad de salir adelante con un nuevo brote. Usted tiene que golpear con fuerza, disparar temprano y entonces se puede retroceder. Las autoridades sanitarias siguieron los principios de comunicación de riesgo en emergencias elaborados después de epidemias anteriores como las de SARS o la gripe aviar. Y este caso es visto frecuentemente como un modelo de lo que debe ser la comunicación durante una epidemia. Esto es un manual de la CDC sobre comunicación de riesgo durante una emergencia de salud pública. Es un manual bastante amplio de los principios de comunicación de riesgo. Entonces, superficialmente, las epidemias pueden aparecer como un área en donde el modelo de transmisión lineal se aplique. Pero si miramos más de cerca de la comunicación durante epidemias, es evidente que este caso no cabe dentro del modelo de transmisión lineal. Este modelo supone que se crea el conocimiento primero en el ámbito de la ciencia para luego comunicarlo al público. Pero las epidemias contemporáneas casi siempre implican enfermedades emergentes, patógenos nuevos. No hay conocimiento científico desarrollado cuando surjan estos patógenos. Un artículo sobre la doctora Wilma Wooten, el comisionado de salud del condado de San Diego, una profesional de la salud pública muy respetada, quien juega un papel clave en informar al público en nuestra región sobre la pandemia. El artículo menciona que a principios de la pandemia, ella rechazó la posibilidad de la transmisión asintomática del virus. Pero este punto de vista representaba el equilibrio de la opinión científica en este momento. Hoy día, 6 meses después de que descubrieron el coronavirus nuevo, ya no sabemos elementos tan claves que la cuestión de si los que se han recuperado de la enfermedad tienen inmunidad. Leí un artículo reciente que observa que las autoridades en diferentes países recomiendan diferentes estándares de distanciamiento social. En Estados Unidos, el estándar es 2 pies, es 6 pies o 1.8 metros. En China o Francia recomiendan 1 metro. Pero de hecho, no sabemos los parámetros básicos para decidirlo, como la cantidad de virus, por ejemplo, que puede producir enfermedad. La ciencia es lenta,
pero durante una epidemia las autoridades sanitarias, así como los periodistas de salud, no pueden esperar. Una enfermedad emergente es mediatizada, es creada como objeto de conocimiento público antes de ser producido como objeto de conocimiento científico. Por eso, uno de los retos principales de comunicación durante una epidemia para las autoridades, así como para los periodistas, es el reto de la incertidumbre, de mantener la confianza cuando es inevitable que la información y las recomendaciones van a cambiar. Este es uno de los temas tratados con profundidad en los planes de comunicación de riesgo de emergencia. Y es importante destacar que los principios de comunicar bajo condiciones de incertidumbre vienen de nuestro campo como comunicólogos, no son principios de la ciencia biomédica. Además, es importante destacar que durante una epidemia, la comunicación está al centro de la respuesta sanitaria. No es un apéndice, no es algo secundario. Con una enfermedad, una enfermedad emergente, no hay vacuna, normalmente no hay medicamentos probados como eficaces para la atención médica. La respuesta sanitaria es por encima de todo una respuesta comunicacional que busca a cambiar los patrones sociales de interactuar, el comportamiento de los individuos y las políticas de empresas y otras instituciones. Las autoridades sanitarias dedican gran parte de su tiempo en elaborar mensajes públicos y manejar relaciones con los medios de comunicación, y dependen de profesionales de comunicación trabajando dentro de las mismas agencias de salud pública. Dos manifestaciones principales de la mediatización de un campo social. Y aunque los periodistas, en un caso como la pandemia de H1N1, coinciden en general con las metas y las perspectivas de las autoridades sanitarias y difieren a su liderazgo, su papel, sin embargo, es activo y importante. Algunos días después del inicio del brote de H1N1, por ejemplo, el corresponsal del New York Times, que estaba jugando el papel principal en su cobertura, Donald McNeil, decidió de escribir un artículo explicando por qué los epidemiólogos no creímos que sea posible contener el virus por cerrar fronteras internacionales. Se dice a menudo que la gripe mueve como el viento y él quiere explicar este hecho sobre la gripe. Este fue un momento importante, la publicación de este artículo en el New York Times, y la discusión pública de cerrar las fronteras se desvaneció rápidamente de los medios de comunicación después de la publicación de este artículo. McNeil no tiene entrenamiento en biomedicina, tiene licenciatura en literatura o de veras yo creo en retórica, pero ha participado en la cobertura de muchas epidemias anteriores y en procesos de planificación para la comunicación durante una emergencia sanitaria.
y era parte como periodista junto con las autoridades sanitarias de una comunidad epistémica que cruzaba las fronteras de los campos de la biomedicina y el periodismo. Y actuaba en concierto con, los periodistas actuaban en concierto con, y no simplemente como un instrumento de las autoridades sanitarias. Una epidemia es un evento en donde el proceso de biomedicalización es evidentemente especialmente fuerte. De repente, toda la sociedad sigue los últimos avances de la ciencia biomédica. Los trabajadores de medicina se convierten en héroes de la comunidad y las autoridades sanitarias influyen a todas las demás instituciones de la sociedad de una manera verdaderamente profunda. Me parecía interesante un artículo en la sección de deportes del New York Times la semana pasada que incluía como fuentes a 3 epidemiólogos. Al mismo tiempo, una epidemia es un evento altamente mediatizado, en donde el flujo de la información a través de los medios masivos y las redes sociales tiene un impacto profundo en el destino de la comunidad. La epidemia actual es diferente en muchos aspectos, por supuesto, que la epidemia de H1N1 y otras epidemias anteriores que no resultaron tan graves. Es mucho más complicado por un orden de magnitud para las autoridades sanitarias y para los medios de comunicación. Sus impactos sobre la vida social son tan amplios y tan profundos que nunca podría ser posible que las autoridades sanitarias controlen el flujo de información como lo hicieron en el caso de H1N1. Inevitablemente, las autoridades políticas y muchos otros actores tienen que ser activos en la respuesta de la sociedad. En muchos casos también la epidemia produce bastante estrés para el sistema de salud, para activar divisiones dentro del campo de la salud pública. Tensiones, por ejemplo, entre personal médico ordinario, los médicos y enfermeras, y los dirigentes de centros médicos. Tensiones, por ejemplo, sobre escasez de equipos de protección personal o escasez de orientación sobre protocolos de atención. En este contexto, el papel activo de los medios de comunicación como fiscalizadoras y como mediadoras entre los diferentes actores y puntos de vista es muy central y muy complejo. Una observación aquí es que me parece que en Estados Unidos, aunque no tengo datos sistemáticos, que la atención de los medios sobre las dimensiones sociales de la epidemia actual es inusualmente alta, incluyendo un enfoque en los patrones relacionales a raza, etnia y la clase social. La incidencia de enfermedad es, por supuesto, mucho más alta en poblaciones vulnerables en general, incluyendo las poblaciones negros y latinos en Estados Unidos. Y esto era un tema muy importante en la cobertura mediática, aún antes del surgimiento reciente y muy fuerte
del movimiento de vidas negras. Y una observación aparte aquí, leo frecuentemente cobertura de los eventos recientes en Estados Unidos en la prensa internacional que describen un país en caos. Esta es la interpretación de la propaganda política de Trump también, pero yo no lo veo así. Yo creo que estamos experimentando en Estados Unidos un movimiento social y un nivel de solidaridad comunitaria en contra del racismo sistemático, un concepto que de repente se ha convertido en frase común del discurso público, un movimiento muy profundo y verlo con orgullo y esperanza. Otra diferencia entre la pandemia de H1N1 y la actual pandemia del COVID-19 es que en Estados Unidos y en varios otros países hay un nivel de politización y de polarización partidista que está trastocando las respuestas de la sociedad y distorsionando el discurso público de una manera muy importante y muy peligroso. Este es uno de los factores que distingue entre los diferentes países y sus niveles de éxito en confrontar el virus, y vale la pena para los investigadores sociales de entenderlo. Si el caso de H1N1 fue un éxito de comunicación de riesgo de emergencia, es en parte porque la epidemia fue tratada como algo encima de la política. Los políticos definieron a los profesionales de salud pública y se dieron a ellos el papel principal de comunicar con el público, apoyando a veces para destacar sus mensajes. Este patrón de despolitización puede tener costos. En el caso de H1N1 en Estados Unidos, produjo la marginalización de algunos temas fuera del mensaje principal decidido por las autoridades sanitarias. Muchos deberían ser marginados porque estaban basadas en presupuestos falsos, como la demanda de parte de los republicanos para cerrar la frontera Estados Unidos-México. Otros eran legítimos y importantes. El virus, por ejemplo, originó probablemente en una planta procesadora de carne de cerdo en México, propiedad de una empresa grande norteamericana. Y el papel de la agricultura industrializada en el origen de nuevos patógenos es algo importante para discutir. Pero para las autoridades sanitarias, esta discusión no contribuía a su prioridad principal de manejar la propagación del virus y sería polémica. Y para ellos, evitar la polémica política fue importante para mantener su control y su autonomía. Había también un poco de discusión sobre la cuestión de si la infraestructura de salud pública en Estados Unidos sería adecuado en caso de una epidemia realmente grave. Pero las autoridades sanitarias querían tranquilizar al público y evitar el pánico y prefieren enfatizar la suficiencia de la infraestructura existente. Hoy podemos ver que de hecho no fue adecuado. Es importante que los medios de comunicación no ceden totalmente a la despolitización de una epidemia y que mantienen
sus papeles de fiscalizadora y de foro del debate. Hoy, en cambio, durante la actual pandemia de COVID-19, podemos ver las consecuencias del otro extremo, de la sobrepolitización de la salud pública. En Estados Unidos tenemos un presidente populista de derecha que es sospechoso de la ciencia y de los expertos, para quien la hostilidad a los expertos y los funcionarios gubernamentales profesionales caracterizados en su propaganda como parte del Estado profundo es parte importante de la guerra de cultura, por lo cual este billonario se retrata a sí mismo como un hombre del pueblo. Su estilo de liderazgo es altamente personalizada y mediatizada, fue estrella de reality TV y depende de ser constantemente al centro de la atención de los medios. En este contexto, el papel central de las autoridades sanitarias federales en el proceso de comunicación se ha totalmente descompuesto. Al principio de la pandemia, en vez de confiar en el CDC para comunicar con el pueblo, Trump inició ruedas de prensa diarias en la Casa Blanca de un task force sobre la pandemia, en donde él dominaba y estas redes de prensa sustituían a las mítines de campaña que antes de la pandemia eran central a su comunicación con su base política. En estas ruedas de prensa, Trump atacaba a sus enemigos políticos y había momentos frecuentes de tensión cuando los profesionales de salud trataban de corregir información equívoca difundida por Trump. Esto es Anthony Fauci, del National Institute for Health, y su papel es especialmente importante. Después del escándalo sobre la recomendación de Trump de que se puede curar el COVID por introducir cloro en el cuerpo, que siguió semanas de advertencias de parte de los aliados políticos de Trump de que estaba socavando su popularidad con las ruedas de prensa, Trump terminó las ruedas y no había ninguna comunicación regular de parte del gobierno federal. Hace una semana y media, el CDC reanudó ruedas de prensa diario, pero su papel no es muy prominente. Las autoridades sanitarias estatales y locales que se quedan con la responsabilidad de actuar y comunicar, siguen quejando de una ausencia de liderazgo de parte del gobierno federal. Y Trump y otros políticos siguen socavando los mensajes de las profesionales de salud, incluyendo por negarse de llevar máscaras. Durante su mitin del sábado pasado, Trump se quejó de que las pruebas incrementan las cifras de casos y dijo que ha ordenado a su gente de reducir el número de pruebas. Luego, sus asesores insistieron que era chiste. Muy importante también es el papel de los medios partidistas aliados con Trump y sobre todo de Fox News, que son una fuente central de discursos escépticos y polarizantes sobre la pandemia.
En muchos casos, de hecho, Trump toma sus señales de los comentaristas de Fox y confía más en su información que en la de las profesionales de salud dentro del gobierno. Estos discursos escépticos y polarizantes circulan fuertemente en redes sociales también, y por supuesto los tweets de Trump son un elemento importante en el flujo de información. Y como sabemos, muchas teorías de conspiración circulan ampliamente por las redes. Sin embargo, en mi opinión, no debemos poner demasiado énfasis en el papel de las redes sociales como factor causal. La mera existencia de redes sociales no produce el nivel de polarización que vemos en Estados Unidos sobre la pandemia. No fue así en las redes sociales durante la pandemia de H1N1, por ejemplo, y no es así en Noruega ni en Corea del Sur. La polarización y el escepticismo son productos sobre todo de estrategias y ideologías políticas. Otra observación importante es que, como podemos ver con la imagen de la cobertura de Fox, el discurso escéptico está dirigida en contra de la ciencia y el estado profundo de las autoridades sanitarias y simultáneamente en contra del periodismo profesional. Trump y los comentaristas de Fox no creen en la teoría de dos culturas, separando la ciencia y el periodismo. En todo caso, lo resulta en Estados Unidos es un nivel muy alto de partidismo en la respuesta pública de la pandemia y a las políticas de salud pública. En general, el apoyo a políticas de mitigación como distanciamiento social y el uso de máscaras es el doble entre demócratas que entre republicanos. Un participante en el polémico meeting de campaña organizado por Trump el sábado pasado dijo a un reportero: "Es completamente falso. Lo están inventando los números. No he visto morir a nadie". Es un nivel de politización y de alienación de contacto con la realidad completamente sin precedente en nuestro país, especialmente durante una emergencia de salud pública, y tiene el resultado de que es muy difícil juntar a la población para una respuesta social efectiva. Este factor de politización y su efecto sobre el patrón de comunicación sobre la pandemia parece ser una razón importante porque la incidencia del virus es tan diferente en diferentes países. Mucho menos, por ejemplo, en países como Alemania, Noruega o Corea del Sur que en Estados Unidos. Y es interesante que muchos de los países en donde la respuesta sanitaria ha sido ineficaz y la incidencia de infección es especialmente alta, tienen semejanzas con Estados Unidos. Los dos países con el número más alto de casos son, por supuesto, los Estados Unidos y Brasil, ambos con líderes populistas de derecha muy semejantes. Y otros países también tienen elementos del mismo patrón, con líderes machistas, con estilos de política muy personalizadas, que se identifican con el pueblo en parte por celebrar el sentido común en contra de la ciencia y la intelectualidad, y que ven la comunicación como arma de guerra. Podemos ver elementos de este patrón en Rusia, el Reino Unido, México, Turquía y India. También todos los países con alta incidencia de enfermedad.
Soy muy consciente, por supuesto, de que hay muchos diferentes patrones en la comunicación sobre la pandemia en diferentes partes del mundo y que el patrón que observo en Estados Unidos es uno entre muchos que valen la pena de estudiar más de cerca. Pero para concluir, observando los eventos de los últimos meses en Estados Unidos y en otros países como Brasil, creo que la pandemia destaca que hay dos criterios fundamentales para evaluar la calidad de la esfera pública, utilizando aquí el término de Habermas. Uno, que es más el enfoque de la mayoría de la investigación crítica sobre periodismo y la esfera pública. Un criterio es la abertura y el diálogo, la capacidad de la esfera pública de incluir a todas las voces. El otro criterio es la capacidad de llegar a bastante consenso y sentido de solidaridad para actuar como sociedad. Tenemos muchos retos, de hecho, que necesitan acción. La pandemia es una, el cambio climático es otro, el racismo sistemático y la inegalidad más generalmente son dos otros. Y tenemos que construir un compromiso común para confrontarlos. La comunicación debe servir para llegar a este compromiso. Ok, y gracias. Muchas gracias, doctor Hallin. Ok. Tenemos un buen número de preguntas. Voy a hacer un esfuerzo por irlas organizando en grupos y trasladando a usted las preguntas y le voy a ir dando la palabra para continuar con las inquietudes. Bueno, hay un primer bloque de preguntas que básicamente son alrededor del concepto de biocomunicabilidad. Ajá. Voy a sintetizarlas, ya que son algunas. Carla Ruiz, Luis Peláez, de Sonia Mauder, Sofía Rengifo y Marcela Mora plantean algunas preguntas. En general, una pregunta es, ¿cómo catalogaría usted el manejo del modelo de la biocomunicabilidad a nivel mundial desde la perspectiva de los medios, las autoridades y la ciudadanía? Hablando más a escala global, esta pregunta. Ajá, ok. Si me permite, voy a leerle el conjunto de preguntas que tienen que ver con comunicabilidad y para que usted haga una respuesta colectiva a estas. Entonces está esta pregunta inicial. Luego hay otra pregunta que dice Luis de Peláez, y es si la biocomunicabilidad se relaciona con lo sanitario y qué tiene que ver con lo político, ¿no? Ahí esta pregunta también. Hay otra pregunta sobre esta relación de biocomunicabilidad, ¿qué relación tiene con la gobernabilidad? Cómo se crea y se jerarquiza formas de relaciones sociales en este sentido. Hay otra pregunta de Sofía Rengifo que plantea lo siguiente. Dice, ¿la biocomunicabilidad podría aplicarse a la divulgación científica, así como al periodismo de salud? Y por último, una última pregunta sobre biocomunicabilidad. Dice lo siguiente. Dice, considerando los tres modelos de biocomunicabilidad, son indispensables el manejo de la comunicación en el contexto de crisis, cómo plantear un equilibrio entre estos tres modelos, o cómo establecer espacios en los que cada uno deba prevalecer sin anular a los otros. Entonces hay este grupo de preguntas sobre el concepto de biocomunicabilidad que
pues le traslado, doctor Hallin. Ok, buenas preguntas, difíciles. Biocomunicabilidad a nivel global. Nuestro libro es enfocado en los Estados Unidos. Yo creo que probablemente se puede ver todos los modelos en cualquier parte del mundo, pero probablemente la incidencia es diferente en diferentes partes del mundo y también probablemente las formas son diferentes, porque cada uno no es un modelo singular o un modelo hay diferentes, es una familia de modelos relacionados, especialmente en el caso de modelo de esfera pública. Discutimos en el libro muchas diferentes formas de este modelo de esfera pública. En el nuevo investigación que hice con los noruegos, una de las metas fue de averiguar si hay diferencias entre Estados Unidos y Europa en biocomunicabilidad, en periodismo de salud. Sí, probablemente hay diferencias. Por ejemplo, fue una suposición de que es posible que hay más, que los modelos de esfera pública son más comunes en Europa que en Estados Unidos porque el campo de salud es menos comercializados en Europa. Y yo creo que en algunos aspectos es la verdad, aunque de hecho la salud es muy politizada en Estados Unidos porque no hay consenso sobre la organización básica del sistema de salud. Hay una gran discusión política sobre la Obamacare y la cuestión de apoyo público al sistema de salud. Y por eso, de hecho, hay mucha, domina mucha los modelos de comunicación política en la discusión de salud, porque es tema política en Estados Unidos. Pero probablemente hay muchas diferencias interesantes en la aplicación de modelos de biocomunicabilidad en diferentes países y contextos. Y la relación entre política y asuntos sanitarios, yo creo que asuntos sanitarios siempre son políticas en un sentido muy amplio, pero a veces son politizados en el sentido partidista y a veces no, y se puede ver en muchos contextos los periodistas, por ejemplo, cambiando una nota entre diferentes interpretaciones, una interpretación que lo presenta como sujeto a discusión política y otro que lo presenta como solamente algo para decidir de parte de los profesionales de salud. Y es una decisión que los periodistas deben que hacer. Y la relación entre modelos de biocomunicabilidad y divulgación científica,
Yo creo que estos modelos son importantes para analizar periodismo de salud, pero también para analizar divulgación científica en el sentido más amplio. Y se puede ver diferentes modelos de biocomunicabilidad, por ejemplo, en campañas de educación sanitaria. Por ejemplo, hay algunas campañas de educación que dependen de un modelo de autoridad biomédica que presenten a la gente ordinaria como pasivos, como deficitarios, sí, como no teniendo su propia conocimiento sobre salud, y otros modelos que involucran más diálogo con otras personas no profesionales de salud, y por eso yo creo que el concepto sí se aplica a la divulgación más en general. Y también yo creo que sí es muy importante equilibrar los diferentes modelos, porque todos son válidos. Y de hecho, todos son casi siempre combinados en casos particulares. Pero, por ejemplo, es algo muy interesante para mí. Mi campo original es comunicación política. Y algo muy interesante para mí es la mezcla de diferentes normas epistémicas que aparecen en el periodismo de salud. Porque de hecho hay algunas cosas que solamente los profesionales biomédicos pueden saber, que son muy importantes en la discusión. Al otro lado, la salud es propiedad de todos, y todos tienen sus formas de conocimiento sobre salud, y hay intereses y valores involucrados, y todos tienen derecho de expresar sus opiniones, y frecuentemente es difícil para los periodistas comparten el derecho de hablar a los diferentes actores. ¿Quién tiene derecho a hablar sobre quién? Trump no tiene derecho a hablar sobre la utilidad de hidroxicloroquine para tratar a pandemia, y sus apoyantes tampoco. Pero en otros asuntos es muy importante que los periodistas de salud incluyan a un público más amplia en la discusión. Perfecto. Vamos con un segundo bloque de preguntas que tiene que ver con, efectivamente, con la relación con el periodismo. Milton plantea lo siguiente, dice, ¿cómo los medios pueden tener mayor impacto en la sociedad y dar un mensaje más claro de los adelantos médicos y los estudios en el caso COVID? Bueno, una respuesta que parcialmente ya abortó el doctor Hallin, pero la dejo ahí planteada. Y la otra, una pregunta que a mí también me interesaba, me sumaré también a esta pregunta, y es Nancy Mejía y Rebeca Díaz plantean cuál es el papel de las redes sociales para contrarrestar efectivamente esta transmisión lineal en el caso de la cobertura de la pandemia. Efectivamente, el doctor Hallin planteó que él no es muy optimista de la labor de las redes, pero ¿qué lugar ocuparían las redes frente a este descrédito de los medios tradicionales y también de la información que viene del propio gobierno, ¿no?
¿Cómo los periodistas pueden tener más impacto? Yo creo que en Estados Unidos los periodistas sí tienen mucho impacto, de hecho. Hay un... uh, el público depende de los medios de comunicación durante la pandemia. Un gran problema es que hay un declive en los recursos económicos de los medios de comunicación causado por la pandemia, por la declive de publicidad, al mismo tiempo de que el público depende más en ellos. Y yo creo que es en parte porque la cobertura de la pandemia es tan amplia en Estados Unidos, con tan diferentes ángulos y actores representados en la cobertura, que tiene un impacto muy importante. Pero yo creo que hay este problema de división partidista y de la intención del líder político de socavar los mensajes de sus propios profesionales de salud y al mismo tiempo a los medios de comunicación. Es un problema que los periodistas no pueden, no pueden resolver de sí mismos. Es algo muy amplio que ellos, que de hecho socava la influencia de los medios de comunicación. Ojalá que este táctico de Trump fracasará y que podemos mover más al modelo de H1N1. Yo creo que al momento parece que el público se está fatigando, sí, con Trump. Yo creo que es posible que habrá un cambio a una cultura de información más basada en la realidad. Y en cuanto a las redes sociales, yo que quiero decir es algo semejante, que yo creo que hay mucha discusión de si las empresas de medios sociales como Facebook y Twitter deben eliminar la información falsa sobre la pandemia. Yo creo que sí, ellos tienen que crear algoritmos que pueden manejar el flujo de información, pero otra vez yo creo que el problema principal no es las redes sociales en sí mismo, sino es la intención de parte de Trump de politicizar la pandemia. Y sin este intento, yo creo que este tipo de información probablemente no circularía en las redes sociales como en el presente. Como he dicho, es diferente en Noruega. Si hay redes sociales en Noruega también, porque en este contexto diferente, la información falsa no circula como en Estados Unidos. Voy con otro grupo de preguntas. Este creo que es el grupo de preguntas más complejo. Creo que su intervención ha desatado una serie de dudas sobre la
la función del Estado, la función de la sociedad civil. Y creo que este grupo de preguntas van en esta dirección. Voy a leer algunas, voy a tener que sistematizar porque son bastantes, pero básicamente Luis Peláez hace la pregunta sobre si es que este modelo de biocomunicabilidad que usted ha presentado básicamente tiene que ver con una manera de mediar entre autoridades sanitarias y autoridades políticas. Luis Peláez nos escribe desde México y dice que en México, por ejemplo, pasa que autoridades sanitarias y autoridades políticas se contradicen. Las sanitarias convocan al encierro, mientras que las políticas a salir del encierro. Por otro lado, Samantha Espinosa nos plantea una pregunta que es la siguiente. En este contexto, cuando los medios tradicionales responden efectivamente a los gobiernos de turno, incluso generan una especie de direccionamiento de la agenda mediática, ¿cómo se puede hablar en este caso de biocomunicabilidad, ¿no? Hay otra pregunta de Alfredo Espinosa que dice, desde su perspectiva, ¿cómo construir una perspectiva bioética para el Estado sobre la seguridad, la salubridad y la democracia en este contexto que está atravesando el mundo vinculado a la pandemia? Galo Vallejos plantea otra pregunta que creo que tiene mucha sintonía con la anterior que ya leía. Es el tema de, considerando el modelo privado de la comunicación desarrollado en Estados Unidos y en el Reino Unido, cómo plantear desde el punto de vista de la agenda política liberal un tipo de comunicación que básicamente beneficie a la mayoría de la población. Algo así es la pregunta de Galo Vallejos, y dice, bueno, eso también pasa en América Latina. Luego tenemos otra pregunta de Johanna Ordóñez, que plantea básicamente una inquietud muy parecida. El hecho de que la sociedad necesita saber la verdad y que muchas veces los medios privados y también el Estado, por distintas razones, ocultan esa verdad. Y entonces se plantea la pregunta, ¿cómo gestionar esta complejidad? Luego, Olga Bautista Arrea nos plantea justamente que en el Ecuador hay un alto porcentaje de medios donde la comunicación está fuertemente politizada, y efectivamente su inquietud es también cómo efectivamente generar esta especie de mediatización de acuerdo entre los actores cuando el peso de la balanza está pues a uno de estos actores. Son algunas de estas preguntas alrededor de esta relación con el Estado, con la sociedad civil, que le remito, doctor Hallin. Ok, el papel de los medios como mediadores, yo creo que están mediando, sí, entre profesionales de salud y políticos, y diferentes políticos con diferentes opiniones sobre la pandemia. Y yo creo que son muy importantes para mantener el voz de los profesionales de salud en la esfera pública, en un contexto en donde el líder al nivel federal no quiere oír la voz de los profesionales de salud, pero también los periodistas median entre muchos otros actores durante la pandemia, que es un evento muy complicado. Diferentes autoridades en diferentes lugares median entre diferentes autoridades sanitarias también, porque diferentes autoridades tienen diferentes opiniones, de hecho, y hay mucha discusión dentro del campo de la salud
pública, y los medios de comunicación juegan un papel también en esto, y median también entre las autoridades sanitarias y la gente común. Y esto también es muy importante. Muchos diferentes actores. En cuanto a la bioética, hay tantas preguntas que es un poco difícil de acordar a los detalles de todos. Pero yo creo que algunas de las retas más importantes en cuanto a bioética es de equilibrar los efectos de las medidas sanitarias sobre los diferentes sectores de la sociedad, ¿sí? Porque todas las medidas sanitarias tienen tantos efectos sobre tantas personas dentro de la sociedad, sobre su trabajo, sus ingresos y todo esto. Y en cuanto a bioética relacionado a comunicación, yo creo que por eso es esencial que hay diálogo dentro de la sociedad, diálogo entre las autoridades políticas, las autoridades sanitarias y la población en general, para crear un consenso sobre cómo confrontar a esta crisis. Y por eso yo creo que el diálogo debe ser central en la bioética. Y el papel de los medios privados, yo creo que es aquí que es muy difícil generalizar todos los diferentes sistemas mediáticos. En el caso de Estados Unidos, yo creo que hay una diferencia muy importante entre los medios de comunicación profesionalizados, los medios tradicionales que están siguiendo este modelo profesional, y yo creo que su cobertura es responsable en general y están jugando un papel muy valioso durante la pandemia, y los medios partidistas que están circulando mucha información equivocada y está de hecho socavando la respuesta sanitaria. Pero yo creo que probablemente la historia es diferente en cada país, y no sé exactamente cuáles son los modelos de esta relación gobierno, autoridades sanitarias, medios de comunicación. Puede ser, las patrones pueden ser muy diferentes en diferentes contextos, y yo conozco el contexto de Estados Unidos en este punto y no los otros. Buen punto. Creo que esa finura para ver los casos concretos y ver cómo se establece esta relación entre medios privados y gobiernos, creo que es necesaria, ¿no? Para no caer en generalizaciones. Hay otro grupo de preguntas que están vinculadas finalmente con aspectos que tienen que ver con la relación entre comunicación, sociedad y salud. Y básicamente tengo acá dos preguntas y una última que quería sumar. Patricio Matute dice lo siguiente, dice: ¿qué opina usted de la determinación social de la salud
y la epidemiología crítica en el sentido de poder desde el Estado, desde los estilos de vida, generar condiciones para la salud. Eso plantea Patricio Matute, y María José Breil pues plantea que es un lujo tenerlo acá, y plantea lo siguiente. Plantea que usted y Charles Briggs analizan el concepto de justicia comunicativa en salud, tema fundamental para la comunicación crítica, justa, ética, interdisciplinaria e intercultural. ¿Podría, por favor, ampliar este concepto, María José Breil? Y por último, hay una pregunta de Javier Cisneros. Él plantea más una pregunta sobre el contexto de América Latina y su historia, signada por el tema de pobreza. Y entonces él plantea si es posible que los aspectos que estamos discutiendo aquí de biocomunicabilidad generen un cambio social vinculado a nuestro pueblo latino, dice Javier Cisneros. Entonces le dejo estas últimas 3 preguntas. Profesor, usted tiene la palabra. Okay, determinación social de la salud. Yo creo que la idea de este campo de medicina social, de epidemiología social, es la idea de que son factores estructurales que tienen el impacto más amplio, de hecho, sobre la salud de los pueblos, y que por eso los gobiernos tienen responsabilidad no solamente para financiar investigación médica y financiar atención médica, pero también para crear políticas que pueden afectar a los varios factores sociales que incrementen la inegalidad sanitaria y los problemas de salud que afectan a poblaciones particulares. Y yo creo que lo más importante en general es la inegalidad, y por eso hay una liga muy fuerte entre inegalidad como tema social y salud pública en general. Justicia en comunicación de salud. Sí, es algo muy importante y algo que analizamos en relación a nuestro concepto de biocomunicabilidad. Y yo creo que los temas de justicia tienen a ver en parte con la representación de diferentes actores sociales en la periodismo de salud y también en otros tipos de comunicación de salud. Y la justicia implica no representar a algunos actores como deficitarios, como ciudadanos no valiosos de salud. Y también el otro aspecto para mí de comunicación, de justicia, comunicación comunicacional en salud, tiene que ver con diálogo y con la abertura al conocimiento de salud que tienen todos. El conocimiento de sus condiciones de vida y los factores que afectan su salud y su concepción de qué es salud. Y para mí es muy importante que de rechazar esta idea de que necesitamos un flujo de información de arriba abajo, porque todos tienen derecho de expresar sus opiniones y de dar su conocimiento sobre salud. Y finalmente, contexto de América Latina de
pobreza sí tenemos lo mismo en Estados Unidos, no es tan extremo que en América Latina, pero podemos verlo de una manera muy fuerte en el caso de la coronavirus, que hay diferencias muy altas en la incidencia de la enfermedad en diferentes sectores de la población. Y yo creo que es interesante que hay tan atención hoy día en este factor. Y para mí es algo que de lo cual yo quiero saber más, si hay esta énfasis en la cobertura mediática en América Latina que hay en Estados Unidos, de los factores sociales durante la pandemia y el impacto de la pandemia en los diferentes sectores de la población. Pero en Estados Unidos sí es bastante fuerte el enfoque de los medios. Acá menos, muchísimo menos. Efectivamente, el área de salud de acá de la Universidad Andina Simón Bolívar trabaja esa línea de estas determinaciones sociales de la salud, pero en general eso me parece que en los medios se traduce muy poco, ¿no? A pesar de que tenemos ese potencial de investigación y científico aquí mismo en la universidad. Profesor Hallin, no sé si quiere anotar algo último para ir cerrando, su mensaje final. No, nada más. Yo creo que estoy un poco fatigado de hablar tanto el español y también yo tengo que ir para recoger mi hija que está a la playa, pero pero mire la cantidad de inquietudes, de preguntas que su investigación y su trabajo desatan, ¿no? Efectivamente, le queremos agradecer muchísimo, profesor. Efectivamente, la línea de trabajo que usted está desarrollando sirve muchísimo para entender mejor esta pandemia, entender mejor esta relación entre el campo de la comunicación y de la salud. Y efectivamente, creo que la gran cantidad de intervenciones y de preguntas manifiestan ese interés creciente que hay por este campo que usted trabaja. Quería agradecerle a nombre de la Gracias a todos. a nombre de